Entonces, ya saben, vamos a estar hoy haciendo ejercicio del capítulo 2, que es de propiedades volumétricas de las sustancias puras. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Y la semana que viene podemos regresar con ciclos. La idea es que hagamos ejercicio de las dos unidades con tiempo para que puedan preguntar, puedan familiarizarse con todo el contenido que va para el primer parcial. ¿Ok? Chévere. Bueno, miren, voy a compartirles pantalla. ¿Ven el ejercicio 2.2? Sí, profe. Ok. Fíjense que ese primer ejercicio me dice, bueno, mira, utiliza la carta generalizada para estimar la presión y el factor de compresibilidad si tenemos 1 kilogramo de metano bajo las siguientes condiciones. Entonces nos dan el volumen físico y la temperatura. Y luego, para el ejercicio B, me dice, hágalo de nuevo, pero ahora use Lee Kessler. ¿Ok? Entonces, normalmente hay cartas generalizadas cuyo Z crítico es 0,27. La mayoría de los compuestos, el Z crítico está dentro de ese orden, 0,27. Pero hay compuestos que el Z crítico es 0,28, es 0,29. Entonces, para esos casos hay gráficas para esos Z críticos o se utiliza la carta de 0,27, que es la que normalmente están en los libros, y se corrige con los factores de Lindersen. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Entonces vamos a ver cómo se hace eso. ¿Ok? Entonces, bueno, para la parte A tenemos 1 kilogramo, tenemos el volumen físico y tenemos la temperatura como dato. Entonces, claro, al tener el volumen físico y tener la masa, ya sabemos que tenemos el volumen específico. Y con volumen específico y temperatura, sabemos que para una sustancia pura se cumple el postulado de estado, por lo tanto podemos definir el estado termodinámico. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que tengo que hacer para leer cualquiera de las cosas que vaya a leer usando las ecuaciones de estado, siempre tengo que ver temperatura crítica, presiones críticas, pesos moleculares, si la ecuación, por ejemplo, es Lee-Kessler, o ecuaciones cúbicas como Rayleigh suave, Penn-Robinson, utilizan el factor acéntrico. ¿Ok? Entonces, todo eso yo lo leo de las tablas del Smith, que esas se las voy a también a compartir, ¿ok? Que se llaman propiedades características de las sustancias puras, ¿ok? Es la tabla B1, donde me aparece el peso molecular, el factor acéntrico, temperatura crítica, presión crítica, Z crítico, volumen crítico y una relación que no, sinceramente no tengo idea de qué es, que es TN. ¿Ok? Y nosotros no la usamos, para termodor no la usamos. Ok, entonces, ¿qué hago? Bueno, busco todas esas propiedades para el compuesto que es metano. ¿Ok? Entonces leo peso molecular, factor acéntrico, temperatura crítica, presión crítica y Z crítico. Y veo que el Z crítico es mayor que 0,27. Por lo tanto, si voy a usar la carta de compresibilidad que normalmente nosotros conocemos, tenemos que corregir ese factor. ¿Ok? Realmente se van a dar cuenta que la corrección, dependiendo del compuesto, a veces es despreciable. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, paso uno. ¿Qué cosa uso yo para entrar tanto en Lee-Kessler como en los factores de compresibilidad? P reducida, T reducida y Z. Eso es lo que básicamente trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hago es, como me dan T, calculo T reducida, que no es más que T entre T crítica, ¿de acuerdo? Eso lo sabíamos de termo 1. Entonces, bueno, colocamos la temperatura entre la temperatura crítica y ojo siempre, las temperaturas reducidas, las presiones reducidas, siempre se calculan con los valores absolutos, ¿ok? Kelvin, Rankine, ¿ok? Y en el caso de las presiones, nunca presiones manométricas, sino presiones absolutas. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces, Sí, profe. perfecto. Recuerden que el punto crítico es el punto en el cual
se unen las líneas de líquido saturado con la línea de vapor saturado. ¿Ok? Y que en ese punto la temperatura reducida y la presión reducida son exactamente igual a 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, vemos que la temperatura reducida es de 1.20 cuando lo calculamos. Por lo tanto, ese 1.20 no va a pasar por el domo de saturación. Por el domo van a pasar todas las líneas de temperatura reducida, ¿ok? Que son iguales a, que son mayores fuera del domo, menores son las que pasan dentro del domo, ¿ok? Vamos a mirarlo para recordar. ¿Lo ven? Carta de compresibilidad. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, todas estas líneas, Sí, profe, se ve. perfecto, todas estas líneas verticales que veo aquí, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, son temperaturas reducidas de saturación. ¿Ok? Entonces, ellas vienen de arriba, luego bajan verticalmente y luego vuelven a subir pegaditas, ¿ok? Hasta que van hasta arriba, ¿no? Mientras que, fíjense, punto crítico, temperatura reducida igual a 1 y luego vienen todas las demás, 1.02, 1.04, 1.06, 1.08, 1.10, 1.15, 1.20, que es la que nos interesa. Entonces, fíjense que nuestro proceso para el caso A se lleva a cabo sobre la línea de 1.20, ¿ok? Y la línea de 1.20 para nada toca el domo de saturación, ¿ok? No puede tocarlo porque está fuera del domo para temperatura reducida mayor que 1, ¿ok? ¿Se entiende eso? ¿Ven la línea? 1.20. Sí, profe. Ok. Gaby, ¿la ves? Sí, profe. Ana. Profe, yo sí no la veo, podría repetir. Ok. Profe, yo tampoco veo. Perfecto. Listo. Vamos a hacer algo, pero. ¿La ven? Miren. Sí. Ok. Aquí yo tengo en esta zona es saturación. Todo esto es saturación. ¿Ok? Si se dan cuenta, el punto que nosotros llamamos punto crítico está aquí. ¿Ok? Y pasa la temperatura reducida de 1, mírenla aquí, y el punto de presión reducida igual a 1. ¿Ok? De ese punto para allá, ¿ok? Para afuera, ven todos los valores de T reducida mayores a 1. Miren, aquí tienen T reducida 0.02, 0.04, 1.06, 1.08, 1.10, 1.15. Y nuestra línea, la línea sobre la cual vamos a trabajar, mírenla aquí. ¿Ok? Es toda esta línea que va por aquí. 1.20. ¿Ok? Toda esa línea que va por aquí, mírenla. Ay, caray. Esta puntería mía va. Mírenla. ¿Ve? 1.20, mírenla. Nunca pasa el domo. Sobre esa línea es que vamos a trabajar nuestro sistema. ¿Ok? Estamos claros que no va a estar en saturación. Mírenla que ella nunca cruza el domo, ¿eh? Mírenla por aquí. ¿Ok? Y se viene por aquí, entre el grupo de líneas que está por aquí pegadita. Por aquí ha de estar. ¿Ok? Esa es nuestra línea de trabajo. ¿Se ve ahora? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Ok, buenísimo. No se preocupen, que o lo ven o lo ven. Pero no dejo que se vayan con la duda. ¿Ok? Ok. Entonces, volviendo al ejercicio. ¿Ok? Ya sabemos cuál es la línea. En algún lado de ese punto, de esa línea amarilla que tracé, va a estar nuestro punto. ¿Ok? Y el volumen másico, fíjense que le puse M para distinguirlo del molar, ¿ok? Volumen físico entre 1, que es la masa que nos dice, y eso es el volumen específico, ¿ok? Entonces, como esa gráfica de compresibilidad, lo que para yo leer Z necesito P reducida y T reducida, y P reducida no la tengo,
Entonces, juro, tengo que hacer un tanteo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Ah, bueno, presumo presión reducida. Con la presión reducida y la temperatura reducida, leo Z. ¿Ok? De esa gráfica. Una vez que leo Z, ya voy a la gráfica y lo vemos. Una vez que leo Z, ¿ok? Entonces, también leo el factor de corrección porque dijimos que el Z es distinto del Z de 0,27, ¿ok? Era 0,286, ¿ok? Y aquí corrijo, ¿ok? ¿Cómo lo corrijo? Ah, bueno, aquí hay que hacer una corrección en los apuntes. Y es que el Z real va a ser el Z que leo de esa gráfica de 0,27 más, ¿ok? La diferencia entre el Z crítico, que es 0,286, menos 0,27, multiplicado por el factor de corrección, que en este caso es de A o es de B. Recuerden que cuando vimos, y lo voy para allá otra vez, la guía del profesor Guerrero, ¿ok? Aquí, aquí, ok. Nosotros vimos que había, ok, esta es la misma que esta. La única diferencia es que le pone una lupa a las líneas de baja presión, o sea, para presiones muy chiquitas, ok. Aquí, esa es esta. Y en la zona de arriba, donde Z es prácticamente 1, ok. Esa gráfica probablemente la conocieron en termo 1, ok. Yo cuando doy termo 1, la muestro. Bueno, estos son los factores que habíamos visto en clase, que era dB y dA, ¿ok? Arriba dB, lo voy a ampliar un poquito, ¿ok? Y abajo dA. Son la misma gráfica, entre comillas. La diferencia es que esta, que es dA, se utiliza cuando los Z críticos son mayores que 0,27, como es nuestra sustancia. Mientras que yo uso dB cuando el Z crítico es menor que el 0,27, que no es nuestro caso. Entonces la gráfica que vamos a utilizar para corregir es la de dA. ¿Ok? ¿Se entendió? Porque nuestro Z crítico es 0,28, ¿cómo es? 0,286. ¿Eso lo leímos de dónde? Claro, y es mayor a 0,27 Exactamente. Y en la eso, clase teórica. ajá. Y eso lo leímos en la tabla donde leímos W, T crítica, P crítica, Z crítica, de esa tabla. ¿Ok? Entonces Ok, Sí, profe, vamos perfecto. a usar esta. ¿Cómo yo uso esta? Miren, aquí abajo tengo P reducida. Las líneas que estoy viendo aquí son de T reducida, temperatura reducida. Y el eje de la izquierda es de A. ¿Ok? Démonos cuenta que en esta gráfica, para valores de presión reducida, por ejemplo, 0,5, 0,5, las líneas para T reducida de 1,4, 1,2, 1,10, 1,08 tienden a ser asintóticas. ¿La ven? Se acuestan, son todas horizontales. O sea que para esas líneas de temperatura reducida, después de la presión de 0,5, no importa cuán grande crezca la presión, el valor de dA que voy a leer es casi el mismo. O es el mismo. ¿Me explico? Por ejemplo, si mi temperatura reducida es 1,20, ¿ok? Y mi presión es de 0,5, hablando de reducidas, ¿no? Yo voy a leer más o menos 0,17 del lado izquierdo. Si aumento 0,8, voy a leer lo mismo. Si pongo 1, voy a leer lo mismo sobre esa línea de 1,20, porque la línea es horizontal. Se hace horizontal a partir de 0,5. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Todos. profe. Gaby, profe, ¿podría repetir eso nuevamente? sí, fíjate. Lo que estoy diciendo es que esa gráfica es algo así, ¿verdad? Este es de A, estos son PR y las líneas de temperatura, permítame un momentito, son así.
¿ok? Crecen por aquí así, ras, ras, y las que vienen por aquí hacen esto. A partir de 0.5, la que corresponde a 1.20 es asintótica, es casi horizontal. Por lo tanto, cualquier cosa que yo lea de 0.5 para acá, en el valor de 1.20, si yo corto aquí, voy a leer aquí más o menos 0.17. Si corto aquí, es lo mismo. 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 Porque las líneas son asintóticas, son horizontales. A partir de 0.5 para el intervalo, para el valor de temperatura reducida de 1.20, que es la que estoy trabajando. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, listo. Ya lo veo. Ok, listo. Sí, profe, está bien. Perfecto. Entonces, miren, volviendo a nuestro ejemplo, ¿ok? Aquí, aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué digo? Ah, ok, perfecto. Entonces, corrijo de allí, es que voy a sacar de A, por eso que digo de A y no de B. ¿Por qué? Porque Z es 0,286, que es mayor que 0,27. Entonces, la gráfica correcta es de A, ¿ok? Calculo ahora el volumen con ese Z que ya corregí. Como el volumen es másico, entonces uso R másico. ¿Ok? Entonces Z por R por T sobre P. Y comparo ese valor que acabo de calcular con el valor que estimé producto de el volumen dato con la masa dato. 0,007426. Si esos dos volúmenes son iguales, fin. Si no, ¿qué hago? Tomo ahora otra presión reducida y vuelvo a repetir el procedimiento. ¿Se entiende? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo obtenga un volumen igual al que estoy mirando. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Chicas, Ariana. Profe, yo tengo una pregunta con lo de DA. Sí, Si tenemos que corregir, lo que tenemos que corregir es el ZC o es el DA. el DA. DA. Ok, ok, chévere. ¿Ok? Y eso lo veo en la gráfica que usted mostró, que es igual, es asintótica y Ajá, así. ajá. Ok, Eso es correcto. ¿Ok? ok. Ana. Sí, profe. Todo bien. Tocaya. Sí, profe, también, todo bien por acá. Ajá. ¿Seguro? Todos. Raúl, que está muy calladito. Sí, profe, todo claro. Ok. Listo. Entonces, bueno, miren, empiezo. Presión reducida, punto 5. Con la presión reducida, me voy a la carta de compresibilidad y leo punto 87. Vamos a mirar eso. Ya que tenemos ya la gráfica. Perfecto, vámonos para allá. Mírenla, aquí. Aquí vamos. Está la guía, ya cerré. Aquí, aquí. ¿Mm? Miren, agarro y digo, ven acá. Voy a trazar, a ver, vamos a buscar un color que nos ayude. Verde. Ok, miren. Punto 5. Me vengo para acá. Punto 5. Ok. Y sobre esta línea corto 1,20. Miro aquí. Aquí está. Mi 1,20. Ahí. Ping. Y me vengo para acá. Ok. Donde corté. Leo aquí el Z. ¿Ok? Y ese Z leído en la tabla, en la gráfica, perdón, de Z crítico 0,27. Mírenla. Z crítico 0,27. ¿Ok? Leo ahí. Luego que leo ahí, me voy a la otra gráfica que es esta. ¿Ok? Que es esta.
aquí. ¿Ok? ¿Mm? Leo punto 5. Miro, corto la línea de 1.20 y leo en la izquierda. Y eso es más o menos 0.17. ¿Ok? Después que hago eso, entonces vengo y calculo. ¿Ok? Aquí. La próxima vez yo sé qué voy a hacer para facilitarles el tema aquí con esto. Ajá. Vengo y, miren, punto 2, punto 89, leído de esa gráfica, más o menos. ¿Ok? DA, en este caso, bueno, yo había leído anoche punto 15, ¿ok? Más o menos. Entonces calculo el Z leído a Z crítico 0.27 en la gráfica grande, menos el valor de Z crítico de esa sustancia, que es 0.286, menos 0.27, eso es 0,016, por el valor de DA. ¿Ok? Y eso me da 0.89. Para esta sustancia, si ustedes comparan una y otra, dense cuenta que es igualito, ¿ven? Aquí prácticamente no hace nada. O sea, está en los decimales. En los otros decimales que está ahí, 0.895432. Que eso yo no lo leo en la gráfica. ¿Ok? Con esa precisión no la leo. ¿Estamos claros? ¿Se entiende esta cuenta? Ok, profe, Sí, sí. profe. Ok. Entonces, el R másico es el universal entre el peso molecular. Entonces hago ese cociente y me da el R másico. Siguiente paso, calculo el volumen másico, que va a ser el Z que corregí por el R másico, por la temperatura en grados absolutos, por la presión. ¿Y qué presión uso? La que supuse que era P reducida a 0.5 por la presión crítica. ¿Ok? Recuerden que P reducida, ¿qué es? P entre P crítica. Entonces despejo P. Me queda P reducida por P crítica. ¿Ok? Eso es lo que están viendo aquí, este producto. ¿Ok? Y eso me da 0.04599, que no es el valor, porque el valor es 0,007 algo. ¿Estamos claros? Sí, profe. Este procedimiento es iterativo. ¿Ves? Como no da el volumen, entonces presumo otra presión. Con esa nueva presión reducida, voy a carta de compresibilidad, la que vimos, la grande, ¿ok? Y leo punto 865, más o menos. Hasta ahí es la precisión que puedo leer, hasta un 5. Supuse ahora punto 7, ¿ok? Que es más o menos por aquí. Vamos a buscar una línea de otro color. Vamos a buscar amarillo. Ok, mírenla, aquí. Punto 7, más o menos por aquí. Subo. ¿Hasta dónde? Hasta la línea de 1.20. ¿Ok? Y ahí trazo mi otra línea para acá. Pin. Y leo Z, que es más o menos punto 8, no, punto 9, punto 8 algo, dele, ¿no? Ahí. ¿Ok? Ahí es que yo leí ese valor que les mostré. Punto 865. Luego, recuerden que les dije, ¿ok? Me voy moviendo más a la derecha, leo DA igual a punto 17. A partir de ahí, es que es asintótico, ¿no? Punto 17. Entonces corrijo Z, ¿lo ven? Siempre va a ser Z crítico menos Z de 0.27, eso es 0.016, por eso ese número es constante, por DA, que es 0.17. Dense cuenta que casi da igual, 0.865 versus 0.86. Entonces meto otra vez en la ecuación de volumen másico, donde ¿qué cambió? Cambió el Z y cambió P reducida. ¿Lo ven? Me da 0.03. Ah, bueno, entonces me doy cuenta que a medida que voy aumentando P reducida, el valor de volumen va disminuyendo, que es lo que estoy buscando. Tengo que buscar 0.007. ¿Ok? Entonces voy. Ahora en vez de 0.7, supongo 1. Entonces leo Z.79, leo DA.17 porque es asintótico. Corrijo Z, ¿lo ven? Vuelvo a calcular volumen másico, 0.02, me voy acercando. Voy, 5. Entonces cuando pongo 5, aquí 5,
leo Z otra vez en la gráfica, punto 69, leo DA, punto 17, corrijo Z, vuelvo a calcular volumen, punto 0035, me pasé. ¿Ok? Fíjense que salté de 1 hasta 5. Ok, entonces es que está entre 1 y 5. ¿Mm? Supongo 2. Vuelvo a leer en la gráfica, punto 58, leo DA, corrijo Z, vuelvo a calcular el volumen y es casi igualito. ¿Ok? Entre 2 y 3. ¿Ok? Entonces leo aquí Z crítico, otra vez, perdón, Z para la gráfica de Z crítico 0.27, la constante DA, el Z otra vez, vuelvo a calcular volumen, se me pasó la mano, entonces sé que está entre 3 y 2. ¿Ok? Y para no seguir, interpolo. ¿Qué tal? ¿Ok? Entonces interpolé y hallo que el Z es 0,58 aproximadamente y la presión reducida es 2, con lo cual si multiplico 2 por 45,99 me da el valor de la presión. Me quedé hablando sola. Y dije, nadie entendió, dije yo. Y entonces cuando veo, me salí yo. Ok, vamos a ver dónde quedamos. Se quedó pegado, profe. Vamos a Luego ver. nos asustamos y nos salimos de la reunión pensando que era nuestro internet. No, yo hablando y no sé qué y tal. ¿Entienden? Nadie dijo nada. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Me botó. Mire, voy para atrás otra vez. A ver. Ajá. Lo que les decía es que el método es iterativo, ¿ok? Entonces es parecido a, ustedes tuvieron que haber hecho algún problema de estos en termo 1. La única diferencia es que en termo 1 obviamos la parte de la corrección cuando el Z crítico no es 0,27, ¿ok? Entonces es la parte diferente y por eso quise hacer este problema. Les decía, ¿ok? Que vimos cómo leer con P reducida supuesta punto 5, vimos cómo leíamos en la carta de compresibilidad, Z, punto 89. En la gráfica de DA, punto 15. Y luego siempre corregimos Z como el valor que leímos para Z crítico 0,27 menos la diferencia entre Z crítico y 0,27 por DA. ¿Ok? Que el R másico siempre es 831 entre el peso molecular. Entonces eso es una constante. Que cuando meto en la ecuación de volumen másico, ¿ok? Dense cuenta que R es constante, T es constante, P crítica es constante. Lo que va a estar cambiando es el Z y el P reducido. Entonces yo puedo agarrar y para hacer más rápido mi proceso, multiplico .518 por 29 entre 45,99 por 10 a la 2, que es la constante, ¿ok? Y lo meto en mi calculadora y lo único que voy a dejar como variable es Z y P reducida. ¿Ok? Entonces, de manera que calculo Z con el PR y el Z que calculé, lo meto inmediatamente, me lo pide la calculadora y me calcula volumen másico sin necesidad de multiplicar todo otra vez. ¿Me entienden? Entonces, cuando hicimos P reducida punto 7, leíamos de la gráfica punto 865. ¿Ok? Leíamos de la DA punto 17. Entonces calculamos en la ecuación de corrección donde este punto 0,16 no es más que la resta entre 0,286 menos 0,27. Z crítico menos 0,27. ¿Ok? Entonces vemos que casi no cambia. Meto otra vez en mi ecuación de volumen másico. ¿Ok? Y fíjense, me da punto 0,3. Estoy buscando punto 007 algo. ¿Ok? Aumento. Veo que voy disminuyendo, que es lo que estoy buscando. Aumento a 1. Ok, hago el mismo procedimiento otra vez. Leo en gráfica punto 79, el DA leo 17 porque es asintótico. Corrijo Z, calculo el volumen másico, la misma ecuación. Punto 02, me voy acercando. Sigo aumentando P reducida. En vez de 1, ahora toma 5. Y vuelvo a repetir todo otra vez. De la gráfica leo punto 69, leo DA punto 17 porque es asintótico. Corrijo Z, vuelvo a calcular el volumen másico. Me pasé. ¿Ok? Estoy buscando 0,07. Pero entonces yo sé que está entre 1 y 5. Perfecto, entonces supongo 2. Entonces leo otra vez, punto 58, 1,17, corrijo Z, calculo B másico otra vez
se acerca, ¿verdad? Entonces veo que está, aquí no es 1 y 2, tengo que corregirlo. ¿Ok? Aquí veo que está entre 2 y 3. Entonces por eso es que pongo 3, ¿ok? Voy para acá, vuelvo a corregir, pin, 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 me pasé. Entonces interpolo entre 2 y 3, mírenlo. ¿Ok? ¿Por qué interpolé y no seguí tanteando? Porque las líneas que tiene la gráfica, ¿ok? Cometo mucho error. Entonces no vale la pena realmente seguir iterando. ¿Ok? Entonces, pues interpolo para un volumen másico, el que calculé como volumen entre masa, y hallo Z y hallo PR. Entonces Z es 0.58 y la P es 2 por 45,99. Y eso me da el valor de P. ¿Estamos claros? Entonces es un procedimiento iterativo que cuando nosotros lo hacemos en tabla es un poquito más corto, pero también suele ser iterativo. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo no veo directamente porque tiene decimales el volumen, entonces empiezo más o menos a interpolar, pero es un poco más sencillo con las tablas. ¿Se entiende? Sí, Profe, profe. Siguiente ejercicio. Ok, miren, es lo mismo otra vez, pero hay una diferencia. Que T reducida ahora sí entra en el domo. ¿Lo ven? Punto 9. Es menor que 1. Entonces ahora sí entra en la línea del domo. Entonces puede estar en saturación como puede estar fuera de saturación, porque no conozco la P. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a verificar si está en saturación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Leo de mi gráfica, Z crítica, de mi gráfica de Z crítica 0.27. Leo, ya se los hago otra vez para que lo vean. ¿Ok? ZF y ZG. Vamos a cambiarlo para que lo vean. Miren, aquí. ¿Ok? Tomo mi gráfica. ¿Mm? Ok. Y ahora digo, voy a borrar esta línea que me molesta. ¿Ok? Y voy a quitar esta que también me molesta. ¿Ok? Ok. Ok. Y digo, voy a tomar punto 9, que eso fue la que vi, ¿no? Entonces agarro mi línea, me voy para T reducida punto 9. Aquí. Aquí estoy. ¿Ok? Entonces leo ZG y leo ZF. Aquí. ¿Ok? Tengo que cortar aquí, la línea de ZF aquí. Aquí. ¿Lo ven? Ahí. Entonces este es ZG y este es ZF. ¿Ok? La otra tabla que les dije, la otra gráfica, perdón, que les dije que les aparece para presiones reducidas muy chiquitas, lo que me está diciendo, aprovecho la gráfica, ¿ok? Mi gráfica es esta zona de aquí que no veo, ¿ok? Pero para presiones mucho más chiquitas, para allá, ¿ok? En el comentario a pie de página. Entonces aquí leo ZF y leo ZG. ¿Por qué? Porque la línea de arriba es vapor saturado y la línea de abajo es líquido saturado, tal como lo están viendo en la gráfica. ¿Lo ven? sí. Ok. Entonces, siguiente paso. Yo primero tengo que, igualito que como hacía con tablas, tengo que verificar si efectivamente, ya que esa línea aparece en saturación, si mi estado es saturación. Eso es lo que estoy buscando. Vamos a verificar eso. ¿Ok? Ok. Entonces digo, ok, leo ZF, leo ZG y leo P reducida, porque inmediatamente bajo y leo cuál es la P reducida de saturación, que es más o menos 0.47. Ok, voy para acá, me devuelvo para que me capten lo que estoy diciendo. Miren, aquí. Agarro y trazo una línea aquí. ¿Ok? Más o menos que veo por ahí. ¿Estamos? Ok. Entonces,
¿Se ve? Esa es P reducida de saturación. Recuerden, P y T son dependientes de saturación. Por eso es que si yo tengo T, bajando totalmente, yo leo P reducida de saturación. ¿Ok? Entonces, bueno, digo, perfecto, leo esa P reducida de saturación. ¿Ok? Listo. Tengo ZF, tengo ZG, tengo P reducida de saturación, por lo tanto puedo calcular P, que es P reducida por P crítica. Entonces lo que yo leí, más o menos 0.47 por la presión crítica, eso me da a mí la presión. ¿Ok? Leo de la gráfica cuánto vale DA, más o menos 0.72 para ese valor. Ok. Calculo ZF, pero corregida. Mírenla. ZF que leí de la gráfica ahorita, corrijo con Z crítico menos 0.27 multiplicado por DA. ¿Ok? Y eso me da el número que veo aquí, 0.71. Perdón, 0.08. Aquí. ¿Ok? Luego, calculo ZG, lo mismo otra vez. ¿Ok? El ZG leído de la gráfica que vimos con la línea naranja arriba, corregido, 0.286 menos 0.27 por el DA que leí. ¿Ok? Tin. Entonces ZG es 0.71. Calculo BF másico y BG másico. ¿Ok? BF másico va a ser ZF por R másico por la temperatura entre la presión de saturación que acabo de calcular. Y BG másico va a ser ZG por R másico por la temperatura por la presión. Comparo. ¿Cuál era el volumen? Mi volumen másico era 0.029272. Perdón, no. Era aquí. Aquí. Era 0.0204. ¿Ok? 0.0204. ¿Cómo se ve con respecto a esto? Está entre uno y otro. ¿Ok? 0.0204. Por lo tanto, sí está en saturación. ¿Ok? Entonces, despejo de mi ecuación B igual a BF más X, BG menos BF. De ahí despejo la calidad. Y la calidad es más o menos 0.65. 0.66, ¿no? ¿Estamos? Y eso es hecho con esa gráfica. Ahora, ¿se entendió hasta ahí? Sí, profe. Todos, Ariana, Sí, profe, bien. Ana. Profe, sí, yo sí, pero no entiendo por qué estamos sacando la calidad en este punto. Porque estoy definiendo el estado. Ah, Quiero saber si estoy en saturación o no. ok, ¿Ok? ok. Y entonces, cuando yo saco la calidad, que me tiene que dar entre 0 y 1 si está saturación, entonces ya yo sé que el valor de P es el que leí ya, ese es el valor de Ok, P. Y ya yo sé que Z va a ser ¿quién? ZF más X por ZG menos ZF. Entonces yo debería de calcular Z. ok, ya entiendo. ¿Ok? Es como termo 1, igualito, pero ahora uso ecuaciones. ¿Ok? En termo 1, ¿qué hacías? Te ibas a saturación, eso te decía cuál era el estado. Si quedabas en saturación, entonces leías todas las variables de saturación y con la calidad calculabas todo. ¿Ok? Si no quedabas en saturación, entonces ibas a vapor sobrecalentado y definías el estado. Si aquí no hubiese quedado saturación, sino que nos dice no, es vapor sobrecalentado, entonces el problema no termina ahí. Yo hubiese tenido que hacer otra vez el tanteo. ¿Me siguen? Ok, profe, y ahora me Ok, subió otra profe, pregunta. porque no tendría. Porque no tiene P Vale, reducida. variable. Ok. Claro, claro. Es Y como, para la es parte, como el ejemplo anterior. ok, para la parte A. Sí, es como la parte, sí. Esta es la parte B, pero Sí. hecha con la carta de compresibilidad. Ok, profe. Y en la parte A no hicimos esto porque estábamos dentro del domo. No, en la No. parte A lo hicimos, míralo aquí, voy para arriba otra vez. Tin, 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 tin. Aquí, ¿ok? Ajá. Ajá, cuando hicimos esto, nos dimos que T reducida era 1.20 y 1.20 no está en el domo.
Ah, ¿Te ya, sí, acuerdas que el cierto. máximo valor es 1? Claro. ¿Ok? Pero aquí nos da punto 9 y punto 9 sí está en el domo. Está. Ah, listo, ya. Entonces Gracias. tienes que ver si estás en saturación o no, porque no Sí, sabes si claro. la presión reducida se corresponde a saturación. Ok, Y eso es lo que hicimos, ¿ves? Ok, vámonos a saturación y vamos a ver si efectivamente está en saturación o no. ¿Me explico? chévere. Sí, sí. Ok. Samuel, Raúl, Sí, profe, queda claro. Daniel, clarísimo. Ana, Profe, por mí si lo puede volver a repetir, es genial. ok. En el problema anterior, ¿ok? La temperatura reducida te daba 1,20 y el Sí, límite para tú estar dentro de saturación es 1 o menos. ok, Por eso ya tú sabías que no estaba en saturación. ok. En este te dio punto 9, que es menor que 1. Entonces aquí tú te haces la pregunta, ¿está en saturación o no? Entonces por eso hago el mismo procedimiento que haría si estuvieras en tablas, usando tablas de vapor. ¿Qué hacías? Tú ibas primero a saturación, ¿ok? Leías BF, leías BG, comparabas tu volumen con BF y BG. Si BF y BG te acotaba es tu volumen, entonces estabas en saturación. Inmediatamente de tu tabla de saturación leías la presión y tú decías que esa era la presión del sistema. ¿Ok? Eso es lo que tú hacías en termo 1. Ok, Entonces ok. aquí no lo haces tan directo porque lo que tú lees no es volumen, sino Z. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces? Todo el procedimiento, pero con Z. Los Z te permiten calcular V y ahora comparas los volúmenes. Entonces, si el volumen que te están dando, que tú calculaste, mejor dicho, con la masa, te da que está entre BF y BG, entonces el estado de saturación. Y la presión es la presión que tú leíste cortando verticalmente en saturación. Esa es la presión. Ok, ¿Ok? ok, listo. Eso es. Ariana, Bien, profe. Ángela, Todo bien, profe. segurísimo. Sí. Ok, listo. Entonces vamos a, a regresar a lo que estamos haciendo. Yo voy. Ok, ok. Listo, entonces ya sabemos que está en saturación y el próximo paso que uno hace aquí para poder comparar, calculo Z, que yo creo que lo hice más abajo. Calculo Z como ZF más X por ZG menos ZF con la calidad que acabo de calcular. ¿Ok? Porque fíjense que el problema me dice calcule Z y P. Y la presión es la presión que leí verticalmente, ¿verdad? Esa es la presión reducida por la presión crítica, es la presión. Punto. Ese es el estado utilizando carta de compresibilidad. ¿Ok? Con Lee Kessler, ¿cómo lo hago? Ok, para Lee Kessler, ustedes tienen unas tablas, ok, que se las tengo que compartir también, que están en la guía del profesor Guerrero. Ok, mírenlas aquí. Aquí están. Mírenlas. Miren qué lindas. ¿Las ven? Miren, ¿qué tal? Tabla generalizada. Miren, aparece temperatura reducida, logaritmo de P reducida elevado a la 0. Logaritmo de P reducida elevado a la 1. ZF elevado a la 0. ZF elevado a la 1. ZG con exponente 0. ZG con exponente 1. ¿Ok? Entonces, de aquí, estas son las tablas de saturación de Lee Kessler. ¿Ok? Si yo conozco T reducida, como en este caso, ¿ok? Miren, aquí, punto 9, lado izquierdo, 0,9. Entonces, con 0,9 yo leo todo lo que está al lado de 0,9, ¿ok? Que se corresponde a quién?
a P reducida a 0, P reducida a 1, ZF0, ZF1, etcétera, etcétera. Profe, ¿yo qué hago leyendo todo eso? Miren, así. Fíjense, tengo T reducida, tengo logaritmo de PR0, logaritmo de PR1, tengo ZF0, ZF1, ZG0, ZG1. ¿Lo ven? ¿Siguen ahí conmigo? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces yo bajo y digo punto 9, leo esto y esto. Luego que yo lea todo eso, ok, el logaritmo de PR va a ser el logaritmo de PR0 más W logaritmo de PR1. Y ojo, son tablas de saturación, ¿ok? Por lo tanto, estos valores que yo estoy leyendo son PR de saturación, ¿ok? Entonces, si voy a calcular PR de saturación, aplico la exponencial del logaritmo de PR, ¿de acuerdo? Y con eso hallo PR. ¿Mm? Quiero hallar Z0, ZF, ¿qué digo? Entonces ZF va a ser ¿quién? ZF0 más W ZF1. Quiero hallar ZG, va a ser ZG0 más W ZG1. ¿Ok? Donde acuérdense que esto es el factor acéntrico. ¿Ok? Que leíamos de dónde, de las tablas donde estaban las propiedades críticas, ¿se acuerdan? Entonces de allí es que yo saco todas estas cosas, esto, la P reducida de saturación. Entonces, por supuesto, luego yo digo que P reducida de saturación es ¿quién? P entre P crítica, P de saturación. Por lo tanto, P de saturación va a ser ¿quién? P reducida de saturación por P crítica. ¿Ok? Así se usa Lee Kessler. Se los presento. ¿Cuándo está en saturación? ¿Ve? Únicamente cuando está en saturación, Sí, ¿no, señor. profe? Sí, estas tablas Ok. sí. Y la guía es porque les aparece ZF y le aparece ZG. Líquido saturado, vapor saturado. Lee Kessler también tiene sus tablas para vapor sobrecalentado. ¿Ok? Y son unas tablas como estas. Aquí. ¿Se acuerdan de estas tablas? Miren, Z0. ¿Ok? Les dije, letra cursiva corresponde a líquido, comprimido. Letra sin cursiva corresponde a vapor sobrecalentado. ¿Se acuerdan? Entonces, estas tablas son para leer Z0. Y hay unas tablas como estas para leer Z1. ¿Ok? Y entonces cuando van a calcular el Z, es igual. Z0 más W por Z1. Entonces tenemos tablas de saturación y tenemos tablas de vapor comprimido, vapor sobrecalentado y líquido comprimido. ¿Estamos claros? Líquido comprimido, las letritas cursivas. Vapor sobrecalentado, las letritas normales. ¿Se ve? Sí, profe. Ok, Sí, profe. buenísimo. Toditos. Si hay algo que no Sí, entiendan, profe. si hay algo que no entiendan, yo me devuelvo, ¿ok? No tengo problema. Bien, entonces, ok, entonces me voy a Lee Kessler, leo, ¿ven? El PR0, PR1, ZF0, ZF1, ZG0, ZG1, lo que les estaba diciendo, ¿ven? Calculo el logaritmo de PR como logaritmo de PR0 más W logaritmo de PR1. Y me dan este valor. Luego aplico la exponencial y obtengo P reducida. Luego multiplico por P crítica y hallo P real. ¿Lo ven? Lo que les explicaba. Hallo ZF. ZF0 más W ZF1.
hallo ZG, ZG0 más W, ZG1. Calculo BF molar, perdón, másico y BG másico, ¿ok? Como ZF, R másico por T entre P, la P que acabo de calcular. Y lo mismo para G, ¿ok? Y veo, y nuevamente se encuentra entre los dos. Miren, y la calidad me da 0.80, ¿ok? Calculo Z y listo. Y Z lo calculo como ZF más X, ZG menos ZF. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Por supuesto, si yo tuviese la tabla del factor de compresibilidad solita, pues qué chévere. Pero como tengo que estar verificando porque Z crítico no es igual, entonces tengo que calcular de A, es lo que lo hace muy fastidioso. ¿Ok? Pero se dan cuenta que con Lee Kessler sale rapidísimo. Sí, profe. Ok. Clarito. ¿Entendimos cómo usar Lee Kessler? Sí. Sí, profe. Ok. Buenísimo. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos a compartir aquí. No, la próxima vez que haga esta sesión de ejercicio la voy a hacer diferente. Ya yo sé cómo lo voy a hacer. Ok, miren, etano. Me dicen, tengo un recipiente que tiene una mezcla de líquido vapor de etano a 290. ¿Qué calidad debe tener el etano? El enunciado es como raro. ¿Ok? ¿Qué calidad debe tener el etano a estas condiciones? ¿A cuál condición? A la temperatura de 290. Para que al calentarlo pase por el punto crítico. Utilice el modelo de Lee Kessler y compare el resultado con el experimental que es de 18.2. ¿Ok? Entonces, bueno, digo, este es el etano, la temperatura me la dan, me piden la calidad, eso es lo que estoy entendiendo que me piden. ¿Ok? Y por supuesto, si me están diciendo que voy a calentar y que voy a pasar por el punto crítico, entonces significa que él está en saturación. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, no pasa por el punto crítico. Si está, Sí, claro. si está fuera del punto crítico, cuando yo lo caliente, nunca va a tocar el punto crítico. Exacto. Porque tiene que estar debajo del punto crítico. ¿Ok? Ok, profe. Por Sí. lo tanto, está en saturación. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, leo las propiedades críticas. Peso molecular, W, T crítica, P crítica, Z crítico. Leí todo. ¿Ok? Digo que Z es igual a Z0 más W, Z1. Y que R másico es el R universal entre el peso molecular y lo calculo. ¿Ok? Calculo T reducida, T entre T crítica, y eso me da 0,95, con lo cual tengo posibilidades de que efectivamente esté en saturación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque T reducida es menor que 1. Ojo, si T reducida es menor que 1, no significa que siempre está en saturación. Ojito aquí. Lo que significa es que tiene posibilidades de que esté en saturación. ¿Ok? Porque acuérdense cómo hace esto en la gráfica compresibilidad. Recuerden que viene así, si me están viendo en la cámara, viene así, ¿ok? O visto como ustedes están, así, baja y luego hace así. ¿De acuerdo? Ajá, así, baja y luego hace así. ¿Ok? Entonces, en este caso, sí está en saturación porque ya dijimos que para que se caliente y pase por el punto crítico tiene que estar en saturación. ¿De acuerdo? Pero lo que estoy hablando es genérico. No es que, bueno, si está en punto 95, siempre está en saturación. Cuidado. No siempre puede estar en saturación
Podría estar en vapor sobrecalentado como puede estar en la zona líquida. ¿Ok? Entonces eso es lo que estoy diciendo. Cuidado ahí. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿se entendió lo que te acabo de decir? Sí, profe. Ok. Entonces, leo de la tabla de saturación de Lee Kessler. ¿Qué hago? Busco punto 95. Eso está entre punto 94 y punto 96. ¿Ok? Entonces leo logaritmo de PR0, logaritmo de PR1, Z0, ZF1, ZG0, ZG1. ¿Ok? Leo todos esos valores. Interpolo o saco un promedio, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque punto 95 es justo la mitad entre punto 94 y punto 96. Me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, interpolan o saca un promedio, es lo mismo. Porque está justo en la mitad. Hayan todos estos valores. Hayan el logaritmo de PR, como les dije, el logaritmo de PR0 más W logaritmo de PR1. Con el factor acéntrico para este compuesto. ¿Ok? Entonces calculan el logaritmo de PR, sacan la exponencial y con eso tienen PR. Luego, P es P reducida por P crítica y con eso calculan P. ¿Ok? Usando la presión crítica. Listo, esa es la presión. Luego calculo ZF como Z0 más WZF1. ¿Ok? Calculo ZG igualito, ¿ok? Pero con ZG0 y ZG1. ¿Ven? Listo. Calculo el volumen. ¿Ok? Volumen de líquido y volumen de vapor. ¿Ok? Donde conozco Z, conozco R másico, conozco la temperatura, la presión es la de saturación. Calculo B líquido saturado y lo mismo volumen de vapor saturado. ¿Ok? Y luego lo que hice aquí es lo siguiente. Digo, como está en saturación, yo sé que V se puede calcular como BF más X BG menos BF. Y Z se puede calcular como ZF más X por ZG menos ZF. ¿Ok? Entonces sustituí, en lugar de escribir V, escribí la relación en función de la calidad y en lugar de escribir Z, lo escribí en términos de la calidad, porque dije que estaba en saturación. Bueno, de aquí en adelante es manipulación, porque todas las variables las conozco menos X. ¿Ok? Y eso fue lo que hice aquí. Miren, multipliqué aquí P por BF más P por X por BG más P por X por BF y aquí el RT multiplicado por todo lo que es Z. ¿Ok? Y luego agrupé términos de PGX. Pam, pam, y hallo X. Y esa es la calidad que debe tener en el estado inicial para las condiciones que me están dando. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Seguro? Profe, yo tengo una pregunta. Si esta parte de la calidad es otra, esta es otra forma de calcularla, también se puede calcular como en la anterior. Claro, lo que estás buscando es la calidad, pero tú no tienes el volumen específico. En el problema anterior, el volumen específico lo tenías. Ah, ya. ¿Ves? Ya vi, Aquí no. gracias. Entonces, como no tienes volumen específico, entonces no puedes despejarlo, porque si tuviera volumen específico sale más rápido, ¿no? En el sentido de que con el volumen específico y las BF y BG que acabas de calcular, calculas la calidad y ya está. Pero es que no lo tienes. Ok. ¿Ok? Entonces por eso yo acudí a esto. Bueno, no lo tengo, pero conozco zetas, conozco F, que conozco volúmenes. Entonces la única incógnita es X. ¡Ping! Entonces calculo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, a ver. Miren, vamos a mirar el siguiente ejercicio. ¿Difícil manejar Lee Kessler? Profe, eso es una maravilla. Una belleza. Por ahora sí. Ajá, no, este lo voy a dejar en stand-by, ya va. Aquí. Aquí está. Miren. 210. Un cilindro con topes internos tiene un pistón que se mueve libremente. Profe, no se ve nada. No, allá va. Profe, están preguntando algo por el chat. Eso es lo que estoy viendo, pero no veo
Ok. Sí, listo, profe, ahora sí se ve. Daniel, profesor, una pregunta, para que pases por el punto crítico al calentar el volumen específico no tendría que ser igual al volumen crítico. Si es igual al volumen crítico no tienes calidad. Acuérdate, el volumen crítico es justo el punto donde se unen las dos líneas y allí no hay calidad. ¿Sí? Daniel. Acuérdate que la calidad se define para temperaturas o presiones debajo del punto crítico. Si llegas hasta el punto crítico, por eso dije que el volumen, que el enunciado está como mal formulado, ¿ok? Como medio enredado. Pero si tú llegas al punto crítico, ahí no tienes calidad. ¿Ok? Entonces tiene que estar por debajo. Ahora, cuando te dicen a ti que calientas con un volumen específico que no cambia, ¿ok? Lo que te está diciendo es que es como que tuvieras un tanque rígido, ¿verdad? Entonces, el volumen es constante, la masa es constante, por lo tanto, el volumen específico es constante. ¿Ok? Entonces, sin necesidad de ir para arriba, o sea, para decir que el volumen específico tomas el de arriba y despejas, fíjate que yo precisamente utilizando la ecuación de Lee-Kessler, yo pude calcular X sin suponer nada. ¿Ok? Sí, Daniel. Sí, profe, él está respondiendo por los comentarios de la Ok. llamada. Listo. Ok. Entonces, vámonos con este. ¿Se ve? Problema de 210. Ok. Tenemos un cilindro con topes internos que se puede mover libremente. Los topes están arriba. ¿Ok? La presión atmosférica y la del pistón, que corresponde al peso, suman 0.7 megapascales. ¿Ok? Ahí cuidado con los balances de fuerza. Es decir, que si, Ok, ok. que si yo combino, las fuerzas que hacen hacia abajo con las fuerzas que hay hacia arriba, ¿ok? Lo que me está diciendo es que hay un equilibrio de fuerzas tal que las fuerzas hacia abajo, que solamente hace la presión atmosférica y el pistón, ahí no está considerando topes, ¿ok? Es tal que la presión que tendría para empujar debería ser 0.7. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, dentro del sistema tenemos etano, me dicen que es vapor. Eso lo puedo verificar. ¿Ok? A 300 Kelvin y 2 megapascales en esa figura. Entonces me dicen, el etano empieza a enfriarse hasta que la calidad sea de 20%. Determine los estados iniciales y finales de los procesos por los que atraviesa el sistema utilizando el modelo de Rayleigh-Kwon suave y represéntalos en los diagramas y calcula también el trabajo realizado. ¿Ok? Ojito con esto. A mí me están diciendo que inicialmente la presión la presión que hay en el sistema es 2 megapascales y que hay 300 Kelvin. ¿Ok? Entonces me puede decir, profe, pero no entiendo. No me dice que cuando yo hago el balance de fuerza, el equivalente a las fuerzas que bajan, que es igual a la fuerza que sube, que la hace el gas nada más, daría una presión interna de 0.7. Eso es correcto. ¿Ok? Lo que está ocurriendo ahí es que hay una fuerza inicial que están haciendo los topes que hace que la presión interna del recipiente sea de 2 megapascales. ¿Estamos de acuerdo?
Recuerden que en el punto 7 yo no estoy tomando en cuenta fuerza que hacen los topes. Es como que el pistón se mueve libremente, ¿ok? Y cuando él se mueve libremente, las únicas fuerzas que actúan sobre él son el peso del mismo pistón, la presión atmosférica por el área y la fuerza que ejerce el gas o el fluido que está abajo, que es la presión por la misma área que ve la atmósfera. Porque el área de arriba, pues se supone que es la misma área de abajo. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay esa diferencia de presiones de 2 a punto 7. O sea, que mientras él esté tocando los topes, él va a tener 2 megapascales cuando él arranca el proceso. Es decir, que los topes inicialmente están haciendo fuerza sobre el pistón. Es lo que estoy queriendo decir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿en qué fase está? Bueno, ahí me están diciendo que está en vapor. ¿Ok? Pero yo eso lo puedo evaluar y determinar cuál es el estado. Ujú. Entonces me dicen, profe, ¿cómo yo evalúo eso? Facilito. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos ¿cómo se llama? La ecuación de Maxwell? ¿Se acuerdan? El postulado, la relación de Maxwell, el criterio de Maxwell, que me decía que como eso es una ecuación cúbica, porque el Rayleigh suave es una ecuación cúbica, la integral de P de V era igual a la presión de saturación por la resta de volúmenes específicos. ¿Se acuerdan? Y yo les dije que eso es un tanteo. Con la temperatura, ustedes suponían una presión, ¿verdad? Con la ecuación de estado, la metían en la integral, y podían calcular de esa ecuación la presión de saturación cuando la sustituían igual a P de saturación por diferencia de volúmenes. Y comparaban, ¿ok? Entonces cuando cerraba el tanteo, esa presión que me da es la presión de saturación. Y esa presión es la que podría usar con 2 para comparar. Como hacíamos en tabla, ¿se acuerdan? ¿Cómo defino un estado con T y P? Ah, bueno, con la temperatura voy a tabla de saturación, leo P. Comparo P de saturación con P dato. Si la P es mayor que la P de saturación, era líquido comprimido. Si es menor, vapor sobrecalentado. Y si son iguales, saturación. ¿Se acuerdan? Bueno, esa misma comparación es la que van a hacer. Si no le dijeran que es vapor, que ahí hay un gas. ¿Me expliqué? Sí. Ok. O sea que eso yo lo puedo hacer perfectamente sin necesidad que me digan que es gas. Yo puedo verificar que eso es vapor sobrecalentado con el criterio de Maxwell. ¿Ok? Que eso es un ejercicio que vamos a hacer mañana con calma. ¿Ok? Cuando nos veamos. Ok. Entonces, listo. Rayleigh suave. ¿Cómo es Rayleigh suave? Una ecuación cúbica. ¿Ok? Entonces me dicen determinen los estados iniciales. Ah, bueno. ¿Qué necesito para Rayleigh? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de clase? Profe, no necesitamos Z, la presión Z, ¿no? Rayleigh, no necesariamente. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar nuestros apuntes. ¿Ok? A ver, aquí. Propiedades volumétricas. Vamos a mirar los apuntes. Las constantes A y B. Ajá. Eso es correctísimo. Y alfa. Y alfa, sí señor. Ok. Aquí, ya lo estoy buscando para que lo veamos en vivo y directo. Aquí está. ¿Ok? Ya las comparto. Pim, pirim. Aquí. Aquí. ¿Se acuerdan? Clase, miren. La ecuación de Rayleigh suave. Aquí está. Que dependen de A, depende de B, depende de alfa, que tiene factor acéntrico. ¿Ok? Y está la ecuación cúbica. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué hago? Como tengo quién es el compuesto, me dicen que es etano, voy a cartas de propiedades críticas y leo peso molecular,
leo el factor acéntrico porque lo voy a usar para estimar alfa, leo T crítica y leo P crítica. ¿Ok? Con T crítica y P crítica puedo calcular A y B. ¿Ok? Calculo T reducida porque es dato. T entre T crítico. Y con el W que leí de las propiedades, puedo calcular alfa. ¿Lo ven? O sea que tengo A, B y alfa conocidos para el estado 1. Por ende, puedo meter aquí, calculo en la ecuación cúbica de volumen, miren, R por T por P, entre P. Esa es mi primera constante aquí. A por alfa menos B por R por T menos P por B cuadrado. Todo eso dividido entre P. Es el segundo coeficiente que acompaña el volumen a la 1. Tengo A alfa B entre P y es el término independiente de la ecuación cúbica. Entonces voy a la librería de la calculadora y hallo las raíces de esa ecuación cúbica. Si eso está en vapor sobrecalentado, me tiene que dar una real y dos imaginarias. ¿De acuerdo? Y esa real es la que tiene sentido en mi problema. ¿Se entendió? Sí, profe. Todos. Gaby. Profe, comentó que entonces en vapor sobrecalentado las raíces nos va a dar una real y dos imaginarios, ¿no? Sí, en el único Ah, sitio ok. donde yo tengo tres raíces reales es en saturación. Que una Ok. está en líquido saturado y otra en vapor saturado, ¿cierto? Vapor saturado, la más chiquita, líquido saturado. La más grande, vapor saturado. Y la del Y medio no la tiene sentido. no tiene sentido, exacto. Sí me acuerdo. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, facilito. Lo tedioso de estas ecuaciones es la cantidad de cositas que tengo que meter y calcular. ¿Ok? Que si meto una ecuación para evaluar alfa, pero tengo que calcular temperatura reducida primero, entonces calculo A, calculo B, para luego meter en esos exponentes del volumen, para entonces hallar las raíces y ver cuál de las raíces tiene sentido físico para el estado que estoy definiendo. ¿Ok? Pero se ve clarito cómo defino el estado 1. Con P y T es rapidito. ¿Todos entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Todito, todito. Samuel. Sí, profe. Todo bien, estoy anotando. Ok. Listo. Ok. Voy y comparto otra vez el problema. Voy. ¿Dónde estás? Voy, ya va. Aquí. Ok, listo. Estado 1, sin problema, definido completamente. Luego me dice, en frío, hasta que la calidad llega a 20%. ¿Ok? Entonces aquí la pregunta es, cuando la calidad llega a 20%, ¿él se despegó de los topes? No lo sé. ¿Ok? ¿Cómo lo verifico? Entonces aquí pasen un switch. ¿Cómo lo verificaban en tablas? Usando problemas de Termo 1. Bueno, yo hacía un balance de fuerza en el pistón y esa era mi presión de equilibrio, ¿verdad? Exacto, tenía que ver con la presión de equilibrio y no recuerdo, creo que la presión tenía que ser menor que la presión de equilibrio para que se despegue de los topes. Esa es una manera, pero ¿cómo comparo? Si nada más tengo la presión de equilibrio es 0.7, ¿estamos de acuerdo? Esa es la presión de equilibrio. Exacto. Ok, pero ¿con quién comparo? Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo sé que se despegó de los topes? Bueno, si evalúo justo el momento en el que se despega de los topes, para lo cual tengo un volumen específico que es igual al inicial. Profe, ¿cómo es eso? Claro, porque si apenas se está despegando,
El volumen físico sigue siendo igual al volumen inicial. Y la masa es la misma porque es un sistema cerrado. ¿Ok? Entonces, si ya yo calculé el volumen específico en el estado inicial, yo tengo que verificar cuál sería el volumen específico, perdón, cuál sería el volumen específico que yo tendría justo cuando justo cuando se está despegando, ese es el volumen, ¿ok? Que es el volumen inicial. Si en el estado que yo digo, bueno, él bajó y tiene una calidad de 20%, y yo hago todo el cálculo suponiendo que esa es la calidad, y calculo el volumen, entonces yo tengo que comparar ese volumen con el volumen de ese estado justo en el equilibrio cuando ya las fuerzas no están actuando. ¿Me estoy explicando? Es decir, hay un estado intermedio que está definido por 0.7 megapascales y por el volumen inicial, que es justo cuando él se está despegando. ¿Me expliqué? ¿Me desconecté o todos quedaron mudos? Ya va. No, todos quedaron mudos. Ok, vuelvo a decir. Ok, chicos, estado inicial, 300 Kelvin y 2 megas. Estado intermedio, ya los pasadores no actúan, por lo tanto la presión es 0.7. Pero justo cuando los pasadores dejan de actuar, yo todavía estoy medio tocando los pasadores, pero ellos no actúan. ¿Ok? Ellos no están actuando hacia abajo. ¿Ok? Por eso que digo que es 0.7. Y el volumen sigue siendo aproximadamente el mismo que el que yo tenía del estado inicial. Ese es el estado intermedio. ¿Ok? Y ese estado intermedio a mí me va a dar luces. Porque voy a poder saber cuál es la temperatura y si estaba en saturación o no. Y si estaba en saturación, ¿cuánto es esa calidad? ¿Me siguen? Sí, profe. Y luego tengo un tercer estado, que es cuando la calidad vale 20%. Tengo tres estados. Entonces, el estado del medio me va a dar luces para el estado que sigue. ¿Me explico? Y ese estado intermedio es 0.7 megapascales y es el volumen igual al volumen inicial. Porque justo cuando se está despegando que ya no actúan los pasadores, entonces tengo el mismo volumen físico, tengo la misma masa, por lo tanto el volumen específico es el mismo que determiné en el estado inicial. Entonces tengo P y V. ¿Ok? Entonces con P y V yo tengo que ver si estoy en saturación o no. Y si estoy en saturación, ¿cuál es la calidad? Si esa calidad, ¿ok? Es mayor que mayor que 20%, ¿ok? Perfecto. Entonces es un estado intermedio, tiene sentido. Entonces la calidad que yo voy a tener cuando me está diciendo que estoy en el estado 3, ¿ok? Tiene sentido y todo está en orden. ¿Qué pasa si cuando apenas está despegando los topes y la calidad y la presión, yo digo que es de 0.7, a mí me diera una calidad de 10%? Me está diciendo, no tiene sentido, porque si yo sigo enfriando, yo no voy a llegar a una calidad de 20% despegado de los topes. ¿Lo ven? Él alcanzó la calidad de 20% antes de despegarse a los topes. Eso es lo que me está diciendo. Por eso es que el estado intermedio es importante, porque me va a dar luces para yo decir, en el estado 3 sí se había despegado de los topes y entonces vale la presión de 0.7.
¿Me expliqué? Ok, sí, profe. Entonces, nada, traten de hacerlo, lo discutimos mañana, ¿sí? Y, ajá, ¿cuál otro ejercicio me llamó la atención? Ah, espérenme. Aquí hay varios ejercicios que me llaman la atención. Aquí, miren, lo hacemos mañana también. Usando el criterio de Maxwell y la ley y el modelo de Rayleigh-Jeans suave, determinen la presión de saturación y los volúmenes de saturación de metano a 165 Kelvin. ¿Ok? Entonces, aquí aprendemos a ver cómo usamos, sin necesidad de hacer un problema complicado, cómo usamos el criterio de Maxwell. ¿Ok? Y el otro problema que había puesto también para que hagamos es este. Profe, qué feo. Típico problema de termo 1. 40 kilogramos de pentano con un cilindro A que se encuentra a esa presión ocupando un volumen conocido, con una masa conocida. Luego dice que el cilindro tiene un pistón con espesor y peso despreciable, con unos topes inferiores, sobre el cual descansa una presión externa de 1000 kilopascales. Entonces luego dice que el cilindro se encuentra conectado por una tubería al cilindro B, que está provisto también de un pistón con peso y espesor despreciable, sobre el cual se ejerce una presión externa de 100 kilos. Adicionalmente, este pistón tiene un resorte, para completarlo, apoyado sobre el pistón y que determine el estado inicial y hacer todo este problema por Lee Kessler, y luego les dicen que use Rayleigh-Jeans suave. ¿Ok? Y luego abren la llave y bla, 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 bla. ¿Ok? El problema como tal, típico de termo 1. Pero ahora es con ecuaciones de estado. ¿Lo ven? Entonces, recuerden, estos problemas donde yo meto, ¿cómo se llama? Dos recipientes, con resorte o sin resorte, no importa. Pueden ser dos recipientes, dos tanques cerrados o dos tanques con pistones. Estos son sistemas cerrados. Nunca los planteen como sistemas abiertos. ¿Okay? Porque la típica tendencia es, no, como tienen una llave y entra, sale y masa, lo cortan por ahí. No lo van a poder resolver nunca. ¿Por qué? Porque tienen variación de las propiedades justo en la tubería con el tiempo. ¿Y cómo hallan eso? Además de las variaciones que tiene el sistema. No. Entonces, este tipo de sistema es típico de un sistema cerrado. ¿Ok? Entonces, mírenlo con cuidadito y mañana en el salón lo hacemos. Entonces, recuerden, para los que llegaron después, la clase mañana va a ser en la sala 2 del edificio de comunicaciones y ella está en el primer piso. ¿Ok? Entonces, ahí nos vemos. Y, profe, la clase no puede ser más temprano, ¿verdad? Está reservada para esa hora. No sé si más temprano se puede. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿es la misma hora de la clase? Sí. Ok. Ajá, la misma hora de la clase, sí, señor. ¿Dudas? Todo bien, profe. Okay. A repasar cilindro y pistón, porque Sí, ese tipo de ejercicio siempre me costó. Sí, señor, a repasar eso. Y lo más probable, se me está ocurriendo que de repente la semana que viene hacemos un taller físico. O sea, yo les ponga, qué sé yo, de repente un par de ejercicios y ustedes tratan de hacerlo, ¿ok? Eso para ir calentando, para forzar los motores, tablas, las calculadoras. Ajá, ¿qué hago, qué no hago? Hay cosas que pueden ir como medio programando, como por ejemplo el criterio de Maxwell. Entonces, eso lo pueden ir programando. Por cierto, ¿cómo le fue con Jimena? ¿Fueron? Ay. Sí, profe, todo bien. Nos enseñó cómo... ¿Se escucha? Sí, te escucho. Sí. Todo bien. Nos enseñó ya cómo guardar las ecuaciones, y utilizar la calculadora. Ajá, ¿y lo demás Nos enseñó fueron? todo lo necesario, profe. Excelente. ¿Y los demás fueron? Sí, profe. Sí. Sí, profe, yo también fui. Eso, así me gusta. Muy bien.
Bueno, entonces ya saben que pueden ir guardando cosas. Por ejemplo, ecuación de esta, religión suave, Open Robinson, ¿ok? Entonces guardan para las ecuaciones cúbicas, ¿ok? Las constantes que la acompañan, de manera no tener que meter A por 3, no, o sea, meten los valores, y entonces pueden llamar a la librería para trabajar con las ecuaciones cúbicas y allá lo que quieran, ¿ok? O el criterio de Maxwell, cómo lo pueden programar, y entonces va más rápido, ¿sí? ¿Ok? Sí, Bueno, profe. mis chicos, nos vemos mañana si Dios quiere. ¿Ok? Así que lleven Listo. todo, lleven tablas, lleven su calculadora para que trabajemos juntos. Ok. Chévere, profe. Profe, una Profe, pregunta. Cuéntame. no, Diana. Eh, ¿Las tablas de A y eso están en la guía del profe Guerrero o ya están en el en Ya se nuestra las subo. página? Deben estar en la guía del profesor Guerrero, ¿ok? Pero igual yo ya se las subo. Ok, gracias. Se las voy a subir en la misma carpeta donde le subí las de Freon 12. ¿Ok? Chévere, mejor, profe. Ajá. Gaby, dime. Ok, listo. Bueno, mis chicos, feliz día, buen provecho y ya saben, a estudiar. El secreto de Termo, miren, Termo no es que es difícil, ¿ok? Pero necesita práctica, para que le pierdan el temor y para que manejen las cosas más rápidamente.